Ya está. Entonces, ¿sí está claro? Sí, pero Ok. Ahora, ¿para qué nos sirve ese número de Reynolds? En el caso de flujo en tuberías, aquí está. En el caso de flujo en tuberías, de alguna manera tenemos el objetivo de calcular este factor de fricción. Este factor de fricción nos dice qué tanta energía se está disipando por las fuerzas de fricción que hay entre el fluido y la pared del tubo. Y entonces ese factor de fricción depende por un lado del número de Reynolds y por el otro de la rugosidad del material del tubo. ¿Sale? Entonces, lo primero que necesitamos saber es el número de Reynolds, ¿no? ¿Dónde anda el número de Reynolds? ¿Eso de qué depende? Pues depende principalmente de la velocidad. Para un problema determinado, nosotros vamos a saber de qué fluido estamos hablando. Entonces podemos buscar en tablas o podemos tener directamente sus propiedades, que son densidad y viscosidad. El problema nos va a decir cuál es el diámetro del tubo a través del cual circula el fluido. Entonces lo único que tenemos que saber es la velocidad, ¿no? Prácticamente en la mayoría de los casos, esa va a ser la variable que nos va a quedar por definir. Si nosotros no podemos determinar o el problema no nos da información para ver a qué velocidad fluye el fluido, entonces tenemos esta otra opción, que es calcular la caída de presión que hay a lo largo del tubo. Si tenemos esa caída de presión o el gradiente de presión, que es el delta P entre L, ajá, entonces igual nosotros vamos a buscar las propiedades del fluido, tendríamos ya el diámetro del tubo y entonces podemos calcular esta nueva variable, que es el número de Reynolds por la raíz del factor de fricción y por medio del diagrama de Karman, entonces podemos determinar cuál es el inverso de la raíz del factor de fricción. ¿Sale? Si nosotros vemos en este diagrama cuánto vale en qué valor estamos en el eje de la ordenada, a partir de ahí calculamos cuánto vale el factor de fricción y eso lo podemos meter en el balance de energía mecánica, que sería este o este de aquí. ¿Sale? Recordando así de manera general el tema que estábamos abordando, que era flujo de fluidos en tuberías. Cualquier problema de flujo de fluidos en tuberías se va a resolver con un balance de energía mecánica. En ese balance de energía mecánica nosotros vemos cambios en energía potencial, cambios en energía cinética, la caída de presión. Podemos ver un trabajo si es que estamos involucrando a una bomba, y una caída de presión o una sumatoria de fuerzas que, que está asociada a la fricción que hay entre el fluido y el tubo. Eso va a generar una disipación de energía. Entonces, traduciéndolo aquí a este balance, otra vez es energía mecánica, energía cinética, una caída de presión, el trabajo que podría realizar un equipo de bombeo y una disipación de energía asociada a fuerzas de fricción. Con eso cerramos el balance de energía mecánica y podemos calcular ya sea el trabajo que puede realizar la bomba o la caída, la sumatoria de fuerzas de fricción o la disipación de energía asociada a la fricción, y eso se va a traducir en una caída de presión. ¿Sale? Este es el balance de energía mecánica completo. Y entonces lo que hacemos, así como de manera estratégica, es partir este balance en dos. ¿Sale? Por un lado,
si es que tenemos a un equipo de bombeo, hacemos un balance solamente para la bomba y entonces nos quedamos con esta ecuación. ¿Sale? El trabajo del que hace la bomba es igual a la caída de presión entre la densidad del fluido. Si nosotros calculamos esa caída de presión y sabemos de qué fluido estamos hablando, podemos calcular el trabajo que va a hacer la bomba. ¿Sale? Y para calcular esa caída de presión, entonces planteamos otro balance de energía, pero ese balance ahora lo hacemos solamente en la tubería. Y entonces con el balance solamente en la tubería, podemos calcular la disipación de energía asociada a fuerzas de fricción. Con eso calculamos este delta P, y entonces ese delta P es el que nosotros vamos a introducir en el balance para la bomba, y con eso cerramos los cálculos. ¿Sale? El objetivo de esta parte es justamente ver qué capacidad necesitamos en cuanto a equipos de bombeo para generar el flujo de un fluido a través de una tubería. ¿Sale? El flujo va a depender, o la fuerza motriz para que haya un flujo va a ser esta caída de presión. ¿Sale? La caída de presión, o más bien la presión inicial, la presión en el punto 1, para poder generar el flujo a través de un tubo, la vamos a generar por dos posibles vías. Una es un equipo de bombeo, u otra es un tanque que esté a cierta altura. ¿Sale? Por ejemplo, en esta imagen, nosotros, este es un problema que vamos a ver después, tenemos un tanque, ese tanque se está llenando por la parte de arriba, y ese tanque, digamos que tiene aquí un espacio donde va a rebosar el agua, y entonces esto nos va a generar una altura constante. ¿Sale? Esta altura, que son 12 pies, y luego aquí otros 12 pies, y luego otros 14 pies, va a generar una altura total, y esa altura va a generar una columna hidrostática, y entonces con esa columna hidrostática nosotros vamos a tener una presión aquí a la salida, que está asociada a todo el peso de esta columna. ¿Sale? Entonces tenemos dos opciones: o ponemos una columna hidrostática y elevamos un tanque de almacenamiento para que al vaciarse ese tanque genere la presión necesaria para que haya un flujo aquí a la salida del tubo, o ponemos una bomba en la parte inicial, ponemos una bomba en este punto, y con eso generamos ese flujo que necesitamos. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Entonces, habíamos discutido algunas propiedades del número de Reynolds. Decíamos que si el número de Reynolds considera fuerzas inerciales o fuerzas viscosas o cosas por el estilo. Y luego ya para el caso práctico, el número de Reynolds para lo que nos va a servir es para saber si estamos en un régimen laminar o en un régimen turbulento. Y nos va a servir para caracterizar el movimiento del fluido. ¿Sale? Una vez caracterizando el movimiento del fluido, pues nos vamos a calcular factor de fricción, caídas de presión y consumos de potencia en bombas o pues por el estilo. ¿Sale? Luego, habíamos visto algunos problemas, y en estos problemas justamente veíamos cómo usar el número de Reynolds para calcular el factor de fricción y la caída de presión. ¿Vale? Aquí lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Necesitamos generar una cierta altura para poder generar una presión en este punto y que haya un flujo. ¿Sale? En este problema decíamos que había algún detalle ahí, que lo más seguro es que era este diámetro, que no sabemos realmente cuál es, pero independientemente de ese error, lo que hacíamos era simplemente tomar la información, los datos que nos daba el problema, calculábamos el número de Reynolds, con el número de Reynolds nos íbamos al diagrama de Moody,
calculábamos a partir del número de Reynolds, nos íbamos hacia el diagrama, vemos dónde choca con la curva que corresponde a ese tubo. A partir de ahí vemos cuánto vale el factor de fricción, y luego con ese factor de fricción lo sustituimos, bueno, tenemos aquí el valor, lo sustituimos en la definición de esta sumatoria de fuerzas. Aquí del balance de energía mecánica llegamos justamente a que la caída de presión es igual a la densidad por la sumatoria de fuerzas, y entonces tenemos esta expresión. Ya sabemos cuánto vale el factor de fricción, sabemos cuánto vale L, cuánto vale D, cuál es la densidad del fluido, ya calculamos la velocidad a la que corre, y con eso podemos calcular justamente esa caída de presión, o esa presión que debemos generar en un punto 1, en un punto inicial, para que se genere el flujo deseado. ¿Sale? Por acá teníamos en este otro problema, nos decía simplemente que había un tubo, y a través de ese tubo corría dietilamina a un flujo determinado, y decía que a cierta temperatura a cierta temperatura teníamos una viscosidad determinada y una densidad determinada, y lo mismo, ¿no? Tenemos los datos que nos da el problema, calculamos la velocidad, calculamos el número de Reynolds, con eso nos vamos a ver el factor de fricción en el diagrama de Moody, cerramos el balance de energía mecánica, y con eso calculábamos el gradiente de presión que se generaba a lo largo del tubo. ¿Sale? Esto nada más. Profe, ¿Qué pasó? ¿el factor de fricción no tiene unidades? No tiene unidades. Lo que podemos ver, así de manera, no sé, breve, es, tenemos una cierta cantidad de energía que se asocia a pérdidas por fricción, y eso dividido entre toda la energía cinética que lleva el fluido, nos da como resultado una fracción de la energía que se está desperdiciando por fuerzas de fricción. ¿Vale? Entonces, al tener una fracción, simplemente nos dice, aquí por ejemplo, estos valores pequeñitos, nos dice cuál es la fracción de esa energía que se está utilizando, cuál es la de toda esa energía que se está utilizando, qué fracción se está desperdiciando por la fricción que se genera con la pared del tubo. ¿Sale? Muy bien, profe, gracias. Y entonces, de manera general, eso es lo que hacemos, ¿no? Vemos a qué velocidad va el fluido, cuál es el número de Reynolds que se genera por esa velocidad. Con eso podemos calcular factor de fricción, podemos calcular después la caída de presión, y ya sea que calculemos la columna hidrostática que debemos generar, o el consumo de potencia que se debería, o más bien la potencia de la bomba que necesitaríamos utilizar para ese flujo determinado. ¿Sale? Esa era la primera parte. La segunda, veíamos que cada accesorio que pudiéramos tener en una tubería iba a generar una caída de presión adicional, y nosotros para poder considerar esos accesorios, los íbamos a considerar como si fueran un tramo adicional recto, y dependiendo del accesorio, ese accesorio iba a generar un tramo recto con una longitud equivalente de tantas veces el diámetro según el accesorio que estuviéramos utilizando. ¿Sale? El más común, por ejemplo, es un codo de 90 grados, y entonces el codo de 90 grados genera una longitud equivalente de 30 veces el diámetro. Otro muy común es el codo de 45 grados, y el codo de 45 grados genera una longitud equivalente de 15 veces el diámetro.
Entonces, si nosotros tenemos un sistema con accesorios, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, es hacer la sumatoria de este tramo recto, más este tramo recto, más este tramo recto, más la longitud equivalente que generarían estos dos codos, como si fueran dos tramos rectos adicionales. Y la longitud de esos tramos rectos es 15 veces el diámetro del tubo que se está utilizando. ¿Sale? Esa longitud total, la sumatoria de esas longitudes, es la que introduciríamos en esta definición de la sumatoria de fuerzas, y con eso calculamos la caída de presión que se genera para todo este sistema. ¿Sale? La razón es porque el balance de energía mecánica lo definimos para un tubo recto. ¿Sale? El balance de energía mecánica no está definido para un accesorio en particular. Entonces, como necesitamos una manera general de resolverlo, pues entonces estos accesorios los consideramos como si fuera un tramo recto con cierta longitud que va a depender del diámetro, y con eso podemos generalizarlo para cualquier accesorio. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profe. Okay. Si no, a ver, ¿cómo? ¿Alguien ya revisó? ¿Alguien ha revisado esta presentación? Bien. ¿Qué haríamos o qué harían ustedes para resolver un problema de este tipo? El problema nos dice que debe bombearse agua desde un punto a la salida de una bomba hasta otro punto que recorre 50 pies a un ángulo de 45 grados, entonces tiene cierto grado de elevación. Esa elevación la tiene que vencer esta bomba, ¿no? Esta bomba tiene que generar una presión en este punto que sea suficiente para poder generar este flujo en un punto que está más arriba, ¿no? Luego, en el inciso A, nos dice qué presión se requiere a la salida de la bomba para suministrar agua en el depósito que está en la parte de arriba a una razón de 18 galones por minuto. Si la viscosidad del agua es un centipoise, 1.002 centipoises, y la densidad es 0.9982 gramos por mililitro. Entonces, ya nos da el flujo. Ese flujo pasa a través de un tubo de 3 pulgadas, y con esas 3 pulgadas, que en realidad son 3.068 pulgadas de diámetro interior, que es a través de donde está corriendo el agua. Entonces, con ese diámetro podemos pasar este flujo volumétrico a una velocidad lineal, ¿no? Si nosotros tenemos la velocidad lineal, podemos calcular el número de Reynolds. Ya sabemos cuál es la viscosidad, sabemos cuál es la densidad, tenemos el diámetro, este flujo lo podemos pasar a velocidad, y entonces prácticamente tenemos todo para calcular el número de Reynolds. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que hacemos es tratar los datos que nos está dando el problema, y entonces ese flujo que nos daba en 18 galones por minuto,
lo pasamos a metros cúbicos y metros cúbicos que pasan por segundo. ¿Sale? Entonces, si quieren checar los números para ver si estamos en el mismo canal, entonces esos 18 galones por minuto resultan ser 0.0011 metros cúbicos por segundo. Luego, el diámetro interno son 3 pulgadas y entonces esas 3 pulgadas equivalen a 0.076 metros, esto pasando todo al sistema internacional. El centipoise del agua resultan ser 0.001 kilogramos sobre metro segundo. La densidad son 998.2 kilogramos por metro cúbico. Y hasta ahí tendríamos solamente los datos que nos da el problema, pero transformados al sistema internacional. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Luego, tenemos una longitud que vamos a utilizar para calcular el factor de fricción, y esa longitud son los tramos rectos más la longitud equivalente que se genera con los dos codos de 45 grados. ¿Sale? Tenemos 95 pies de todos los tramos rectos, que los podemos pasar a metros, y luego tenemos dos codos de 45 que generan 15 veces el diámetro del tubo. Entonces, haciendo esta sumatoria, resulta que tendríamos el equivalente a un tramo recto de 31.23 metros de longitud. ¿Sale? Y luego, el flujo volumétrico lo utilizamos para calcular la velocidad del fluido, y entonces la velocidad, perdón, es el flujo volumétrico entre el área transversal, y el área transversal son pi cuartos del diámetro al cuadrado, y según esto, la velocidad son 0.24 metros sobre segundo. ¿Quieren checar los cálculos para ver si vamos bien? Profe, ¿le puede regresar al problema principal, por favor? Sí. Sí, ahí. Profe, los datos de los codos dice que es igual a 15. Ajá. ¿Eso es un número constante? O sea, ¿y ese 15 de dónde es? Ok, el 15 sale de la tablita que teníamos, aquí está, de esta tablita. Es la longitud equivalente de los accesorios que pueda haber en una tubería. Entonces, esta tablita nos dice que para un codo de 45 grados vamos a generar una longitud equivalente de 15 veces el diámetro. ¿Sale? Ya, perfecto. Entonces tenemos dos codos de 45, por eso la longitud que vamos a generar aquí es 2 por 15 veces el diámetro. ¿Sí vamos bien? ¿Y el de 95 pies? El de 95 pies, ok, ese tiene que ver con los tramos rectos. Tenemos 30 más 45 más 15. Ah, ok, ya. Gracias, profe. Ujú. Mm, ok, entonces tenemos la longitud total, calculamos la velocidad, y con eso
podríamos ya calcular el número de Reynolds. ¿Sale? Si nos vamos al cálculo del número de Reynolds, es la densidad por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad. Ajá. Sustituimos los valores y resulta que tenemos un número de Reynolds de 1.8 por 10 a la 4. ¿Sí vamos bien? ¿Sí les da lo mismo? Sí, profe, eso está bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? El problema no nos dice si va en algún tubo con cierto material. Entonces, pues podemos suponer que es un tubo de PVC y el tubo de PVC aquí está. El tubo de PVC o tubos plásticos tienen una rugosidad de 0, son tubos lisos. ¿Sale? Entonces teníamos número de Reynolds de 1.8 por 10 a la 4. Suponemos que es un tubo liso y entonces vamos a ver cuánto vale el factor de fricción. 1.8 por 10 a la 4, que será más o menos por aquí. Y entonces vemos dónde choca la curva para este número de Reynolds y más o menos andará por aquí. Y entonces eso nos da aproximadamente 0.0065 para el factor de fricción. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. 0.0065. Yo tenía aquí 0.0067. Pero sí, más o menos va por ahí. ¿Sale? Si es 0.065, 0.067, a final de cuentas depende de los ojos de cada quien. Entonces, pues, realmente no hay mucho sentido en ver la última cifra, ¿no? Consideramos este valor y entonces vamos a regresarnos al balance de energía mecánica. El balance de energía mecánica lo podemos expresar de esta forma o de esta forma. ¿Ah? Si lo hacemos así, calculamos cuál es la sumatoria de fuerzas para poder despejar al delta P. Ajá. Este delta Z, aquí en teoría, lo que vamos a hacer para el primer inciso es suponer que no hay cambio de altura y entonces este término se elimina por ahora. Entonces nos queda que la sumatoria de fuerzas es igual a la caída de presión. ¿Sale? Y entonces la sumatoria de fuerzas queda definida de esta forma. Y según mis números, nos da esto de aquí. Y con eso, la sumatoria de fuerzas o la caída de presión tendría que ser de 316 pascales. ¿Quieren checarlos? Los números. Sí, profesor, sale 316.59. ¿Sí?
Pascal. Ok. ¿Sí queda claro por qué nos queda el balance de esta forma? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Profe, ¿Qué a pasa? mí no me queda muy claro. Ok. Según el balance de energía mecánica, el global, tendríamos cambios en la energía potencial. Estos cambios en energía potencial están asociados a un cambio en la altura. Entonces, para este caso, este término sí se quedaría. Luego tenemos cambios en la energía cinética. Esos están asociados a cambios en la velocidad. Pero los cambios en la velocidad solamente los vamos a tener si hay un cambio en el diámetro del tubo. ¿Sale? Como el diámetro del tubo no cambia, entonces la velocidad va a ser la misma en el punto inicial o en el punto final. Aquí, porque es un fluido incompresible, ¿sale? La velocidad se va a mantener siempre y cuando el diámetro sea el mismo. Luego, el término de trabajo no lo vamos a considerar. No lo vamos a considerar, ¿por qué? Porque el balance lo hacemos justo a la salida de la bomba, donde empieza la tubería, ¿sale? Si lo hacemos así, entonces calculamos la presión en el punto 1, que es la presión que va a generar la bomba, pero sin hacer el balance aquí en la bomba. Eso nos permite quitar un término del balance y olvidarnos por ahora de la potencia de la bomba. ¿Sale? Simplemente calculamos la presión aquí. Entonces, este término lo quitamos. En el problema hay una bomba, pero el balance lo vamos a hacer solamente en los tubos. Y la presión inicial es la presión que generó la bomba asociado al trabajo, al consumo de potencia, pero por el momento lo dejamos fuera. ¿Sí, sí es claro eso? Sí, sí, profe. Ok. Entonces, no tenemos cambios en velocidad, se va el término de energía cinética. No estamos considerando a la bomba en el balance, entonces este término también se va. Y solamente nos queda el término asociado al delta Z, la caída de presión y la sumatoria de fuerzas de fricción. ¿Sale? Con eso, el balance de energía nos queda de esta forma o de esta forma. ¿Sale? Nos quedamos con esta y calculamos la sumatoria de fuerzas de fricción. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Nada más que hice ya el cálculo, Ajá. pero no me sale 316. Ah, pero no, sí, no me sale. No sé ¿No? qué estoy haciendo mal. Me sale 1319.14, A pero los no demás, sé. ¿qué les sale? Ahí ¿tú estás considerando estos mismos números? Sí, son los mismos. Eh, lo estoy viendo a ver si no me equivoqué en algo. ¿El punto 24 lo elevaste al cuadrado? Am, punto 24. Ah, creo que eso fue. No, espera. No, sí, fue eso. Ya, no lo había visto. Sí. Sí, ya, profe, gracias. Bien, entonces, si el sistema fuera horizontal completamente, con esa misma longitud, pero sin cambio en la altura, la sumatoria de fuerzas o la caída de presión que tendríamos serían 316 pascales. Pero ahora vamos a calcular teniendo un cambio en la altura. Teniendo un cambio en la altura, entonces consideramos ahora sí los tres términos. Ajá. Y lo que vamos a hacer es, consideramos esta sumatoria de fuerzas, que calculamos en el inciso anterior, lo sustituimos aquí, que sería de esta misma ecuación, pero ahora sí consideramos
la columna hidrostática que tendríamos que vencer por ese cambio en la altura. Y entonces ahora vamos a incluirle el término ρg delta z o ρgh para calcular la caída de presión, ahora sí considerando el cambio en la altura. ¿Sale? Entonces, no nos dice así directamente cuál es el cambio en la altura, pero nos dice que el tramo recto que está inclinado es de 50 pies de longitud y que tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, con eso calculamos la altura que va a subir el agua, ¿no? Tenemos este tramo, que son 50 pies, y esos 50 pies están a 45 grados. Entonces, el delta Z, o la altura que va a subir, son esos 50 pies multiplicados por el seno de 45 grados. Y con eso tendríamos estos pies, digamos, verticales, los pasamos a metros, y ahora sí, la caída de presión tendrían que ser los 316 pascales que habíamos calculado en el inciso anterior, más el término ρg delta z, y ahora el delta P con cambio de altura serían 105.780 pascales, según mis números. ¿Quieren checarlos? Profe, para sacar la delta Z, literal es en la calculadora 50 por seno de 45 grados. Ajá. Entonces sí, profe, ya. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos, esta es la presión que debe generar la bomba para poder subir el agua. Y luego el segundo inciso nos decía qué porcentaje de la caída de presión se requiere para superar la fricción del tubo. ¿Sale? O sea, de la presión que debemos generar, o de la presión, de la caída de presión que se va a dar a lo largo de estos tramos, qué fracción corresponde a la subida del agua, y qué fracción corresponde a las fuerzas de fricción. Lo que nos está preguntando es cuál es, o qué fracción de esa presión se va por la fricción con el tubo. Y entonces lo que hacemos es, tenemos la presión total con cambio de altura. Ajá, y esa presión con cambio de altura, lo que vamos a hacer es dividir la presión que habíamos considerado como si estuviera horizontal con respecto a la presión total. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje de esa caída de presión que está asociada solamente a las fuerzas de fricción. ¿Sale? Sí, profe. Uh-huh. Y entonces, según estos números, el 0.29% de la caída de presión está asociada a la fricción entre el agua y el tubo. Y el otro 99.71% es lo que se va a consumir por subir el agua hasta el depósito. Profe, ¿cómo nos comentó que teníamos que saber si había cambio de altura o no en, sí, en los tubos? ¿Cómo? Es que pone ahí, sí hay cambio de altura.
Entonces, ¿hay casos donde no hay cambio o cómo? No entiendo. Ok. Sí, por ejemplo, los problemas que habíamos visto hasta antes de por ejemplo, en este caso no nos menciona nada sobre cambio en la altura. Entonces suponemos que es horizontal. Luego, en este otro, tenemos este tubo. Este tubo lo consideramos horizontal y con eso nos quedamos. Entonces, en estos problemas, quitábamos delta z, quitábamos b cuadrada y en automático nos quedábamos con estos dos términos. ¿Mm? Que era esto. En automático nos íbamos a esta parte. Pero este último problema, según el diagramita que nos pone, si hay un punto inicial y un punto final que está con una elevación de 45 grados. Entonces, eso en automático nos lleva a considerar el término de delta z. Ya, profesor, muchas ¿Sí? gracias. ¿Vale? Entonces, sí vamos bien. ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bien, entonces. Ahora, ¿qué pasaría en un caso de este tipo? En este caso, y este es otro problema, tenemos agua que fluye, que sale desde un tanque que está en lo alto. Este tanque tiene una salida por un tubo de 8 pulgadas con cédula 30. Ajá. Esto nos genera un tubo con un diámetro interno de 205 metros. Ajá. Luego, este sistema baja, pasa por un codo de 90, por otro codo de 90, pasa por una válvula de globo. Aquí en el problema nos dice que la válvula está abierta. Ajá, y luego nos dice cuál es la longitud del tubo, o cuál debería ser la longitud del tubo para mantener el flujo a 0.2 metros cúbicos sobre segundo. Por aquí van a salir 200 litros por segundo y nos dice que para poder mantener ese flujo, cuál sería la longitud de todos estos tramos rectos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues al igual que en el problema anterior, tampoco no hay un cambio del diámetro, ¿no? Tendremos que checar también los accesorios en la tabla para saber si hay ¿cómo se llama? Bueno, los factores como en el anterior de los codos. Ajá. Entonces, aquí tenemos 3 codos de 90, uno de 45 y una válvula de 90, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos en accesorios 3 codos de 90,
un codo de 45 y una válvula de globo. Los codos de 45 nos dan una longitud equivalente de 30 diámetros. El codo de 45 nos da una longitud equivalente de 15 diámetros. Y este nos da una longitud equivalente de, vamos a la tablita, aquí está, una válvula de globo abierta nos da una longitud equivalente de aproximadamente 300 diámetros. ¿Sale? Si consideramos ahora todas las longitudes equivalentes, vamos a llamarle aquí, no sé, total. Tendríamos 90, por estos tres codos, 90, 105, 300, 405 diámetros, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y entonces la longitud total va a ser la longitud de tramo recto más la longitud equivalente total. La longitud equivalente total ya la sabemos. Y lo que necesitaríamos calcular ahora es la longitud de tramo recto. Longitud de tramo recto que nos permita satisfacer el flujo. ¿Vale? Esa es la incógnita. Ahora, vamos a analizar el balance de energía. Y otra vez, el término de delta Z lo vamos a mantener porque hay un cambio en la altura. El cambio en la velocidad no lo consideramos porque no nos menciona nada sobre cambios en los diámetros. Eso va a generar una caída de presión y una disipación de energía por fuerzas de fricción. ¿Sale? La sumatoria de fuerzas por fricción la consideramos de esta manera. Nos dice que el flujo es de 0.2 metros cúbicos por segundo. Y aquí ya teníamos este dato. La longitud equivalente es de 405 diámetros. ¿Sale? Ahora el cambio en la caída de presión que se va a generar la podemos considerar en un solo término que está asociado al ρGH. Y ese ρGH va a tener una altura, bueno, o SH de la caída de presión, va a tener una altura de 15 metros totales, menos 3, que es la altura a la que está la salida del tubo.
¿Vale? Entonces tenemos una altura total de 12 metros para generar esa columna hidrostática, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Qué hacemos entonces con esto? Profe, queríamos saber la longitud total, ¿no? ¿O qué era lo Ajá. que... Ok. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Qué se les ocurre? Pues primero checar las unidades, que todas estén ahora sí que en el sistema internacional. Y Ok, después sería sustituirlas en la fórmula. ok. Vamos a poner aquí los datos que nos está dando el problema. Nos dice que la altura son 12 metros, perdón. El delta Z, 12 metros. ¿Qué más? El diámetro son .205 metros. El flujo son .2 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué más? Ya está todo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Ok. ¿Qué más? A partir de ahí son todos los datos y todos están en sistema internacional. De ahí, ¿qué más? ¿Qué sigue?
Buscar el Reynolds. Ok, ¿qué necesitamos para buscar el Reynolds? Necesitamos saber la velocidad lineal. Ajá. ¿Cómo calculamos la velocidad lineal? Son pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Sale? Sí, profesor. ¿Esto qué es igual? No es cierto. Ese es el área. Es el flujo entre el área. Ahora sí, el área son pi cuartos del diámetro al cuadrado y el flujo entre esa área nos da la velocidad lineal. Ahora sí, ¿cuánto nos da la velocidad? Según yo, 6.059. Sí, igual me da lo mismo. 6.059. Sí, Sí, profesor. me da lo mismo también. 6.059 metros sobre segundo. ¿Sale? Ahora sí, ya podemos calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es
densidad, diámetro por velocidad, entre viscosidad. ¿Y eso cuánto nos da? Pero tenemos que saber la densidad, entonces. Ok. Nos está diciendo que es agua, ¿no? ¿Mm? Entonces, densidades en kilogramos metro cúbico. Viscosidad, si es un centipoise, entonces es 0.001 pascal segundo, ¿no? El ejercicio sí nos dice el cambio de velocidad, profe, los tiempos, el inicial y el final, porque ahí nos pide el delta V, ¿no? No, de hecho es el delta de velocidad lo quitamos desde un inicio. Mientras el problema no nos hable de un cambio en el diámetro, no va a cambiar la velocidad, siempre y cuando estemos con un líquido. Ok. Entonces, este término se va, la velocidad es la misma. Entonces podemos considerar ahí la velocidad constante y el Reynolds constante. ¿Qué más? ¿Cuánto nos da el Reynolds?
Pues solo se divide entonces la densidad sobre la viscosidad, ¿no? ¿Cómo? Vamos a eliminar delta V, ¿no? O, Ah, o no, ya vi cuál es la confusión. No, este es el diámetro del tubo. Es Ah, el, ok. ¿no? Yo estoy siempre con la idea de que es el delta V. No. Es la definición del Reynolds. Densidad por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad. Ya, profe, perdón. ¿Sale? Esto es 1000. Prácticamente ese sería el cálculo del número de Reynolds. Entonces, ¿cuánto da? Da 1.24, Ajá, 2095 por 10 a la 6. ok. Sale. No nos dice nada sobre la rugosidad ni nada sobre el material del tubo, entonces consideramos que es un tubo liso y eso nos lo llevamos al diagrama de Moody. Tenemos un número de Reynolds de 1.24 por 10 a la 6. Entonces, estamos hasta por acá. Y la curva choca más o menos aquí. ¿De acuerdo? Por aquí más o menos. Entonces tenemos para el factor de fricción 0.0025 y es 26, 27.0028, según yo. ¿Qué Yo opinan tengo ahí ustedes? una duda. ¿La amarilla cómo es que sabe que va ahí? Porque
lo que vamos a hacer aquí, o sea, lo vamos a extender hasta acá. Lo que hacemos es el número, una vez que tenemos el número de Reynolds, que debería ser por aquí más o menos, de ahí, del número de Reynolds, nos vamos hacia arriba. Y donde choca el número de Reynolds con la curva del tubo, ahí es donde trazamos una horizontal y vamos a ver cuánto vale el factor de fricción. Ah, ya. Ok, ¿Sale? es cuando choca entonces, con Ajá. la curva. Ok. Sí, sí, sí. Nosotros vemos de dónde está el número de Reynolds. Vamos a ponerle aquí. mm, Según yo le puse una flecha, pero no se ve. Está muy chiquita. ¿Sí se ve? Y ahí se ve. ¿Sí, no? Entonces, lo que hacemos es simplemente nos vamos de aquí hacia arriba hasta donde choca con la curva y a partir de ahí nos vamos hacia acá y lo mismo, ¿no? Primero nos vamos aquí, vertical, hasta chocar con la curva y luego nos vamos en horizontal hasta ver cuánto vale el eje de la ordenada. ¿Sale? Profesor, tengo una duda. Sí, Si nos dieran el tipo de material del que está hecho el tubo, ¿cambiaría algo ahí en esa gráfica? sí. Esta, si nos dice, por ejemplo, que fuera un tubo de, no sé, de un galvanizado. Y el galvanizado nos dice que es 0.15 la rugosidad absoluta, ¿no? Que es aquí, 0.15. Y luego el diagrama de Moody nos pide la rugosidad relativa, que es ese 0.15 milímetros entre el diámetro del tubo. Y el diámetro del tubo son 0.2 metros, ¿no? 0.205 era, creo. ¿Dónde? Sí, es punto cero, no, punto 205. 0.205, sí. Entonces, para calcular la rugosidad relativa, tenemos que dividir esos 0.15 del hierro galvanizado entre 205 milímetros, que son el diámetro. Y entonces, 0.15 entre 205 nos da una rugosidad relativa de 0.0007. Entonces, andaríamos más o menos por aquí. ¿Sale? Tendríamos que irnos esta curva, bueno, esta flecha, la tendríamos que subir hasta por acá, que sería más o menos el 0.007. ¿Sale? Ah, ok, muchas gracias, profesor. Y entonces, ¿no de qué? Y entonces esta línea amarilla prácticamente nos la tendríamos que llevar hasta acá y el factor de fricción quedaría de 0.0046, ¿no? Entonces, Sí, ya como me quedó claro, tenemos, profesor, gracias. ok, entonces como tenemos un tubo liso, lo dejamos aquí, esta línea la bajamos acá, más o menos ahí, y entonces tenemos un factor de fricción de 0.0028. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Ok. Tenemos entonces el factor de fricción
de 0.0028. Y ahora sí, nos vamos con el balance de energía mecánica. Aquí vamos a ver un detalle. Tenemos un término asociado a delta Z y un término asociado a la caída de presión. Nosotros tendríamos que generar una presión para poder subir un delta Z, como era el caso del problema anterior. Pero en este caso, el delta Z realmente es lo que nos da la caída de presión. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, si multiplicamos todo por la densidad, resulta que la presión es justamente el ρg delta Z y eso sería igual a la sumatoria de fuerzas. Eso nos daría un modelo igualito al que teníamos en este caso. ¿Sale? Y entonces el problema se reduciría nuevamente a estos dos términos. ¿Sale? La caída de presión es igual a la sumatoria de fuerzas. Y la caída de presión es ρg delta Z. Entonces, para el problema tenemos que el delta Z son 12 metros. Y ahora sí, la caída de presión tendría que ser ρg delta Z, donde ese delta Z, vamos a ponerlo como delta para que no cause conflicto. Y entonces, con eso podemos calcular la caída de presión y serían 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el delta Z, que habíamos quedado que eran 12 metros, y con eso podemos calcular la presión. ¿Cuánto les da la presión? Da 1.17 por 10 a la 5. 1.17 por 10 a la 5. ¿En qué unidades? Todo lo estamos manejando en el sistema internacional. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. ¿Vale? Sí, profe. Son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que son newtons. Y metros entre metros cúbicos dan metros cuadrados, o metros a la menos 2. Entonces, newton sobre metro cuadrado son los pascales. ¿Sale? Y entonces, ese delta P es igual a la sumatoria de fuerzas. Y esa sumatoria de fuerzas es igual, nos vamos a ir con esta definición, es 2F
LB al cuadrado 2 por L por B al cuadrado. Esto está multiplicado también por la densidad entre el diámetro. Vamos a usar estas griegas para que no haya bronca. Este es un subíndice. Este es un superíndice. Y ahora sí, esta sumatoria de fuerzas es igual al delta P, que ya habíamos calculado. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud que necesitamos con todos los tramos rectos para poder satisfacer ese flujo? ¿Sale? Entonces de aquí prácticamente tenemos ya todo. La única incógnita que tenemos es la longitud. ¿Sale? Entonces, de ahí simplemente despejamos la longitud y eso nos queda que la longitud sería el delta P por el diámetro entre 2 factor de fricción por B al cuadrado por la densidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso, si no me equivoco, son 117.4 metros. ¿Sale? Pero eso decíamos que era la longitud de tramo recto más 405 diámetros. Y los diámetros son 0.205 metros. Y entonces la longitud total, que son 117.4 metros, que sería esa longitud de tramo recto, más, si multiplicamos
405 por 0.105 nos da 83 metros. Y entonces la longitud de tramo recto serían 117.4 menos 83 y eso serían metros. Entonces, ¿cuánto sería la longitud? Serían 34.375 metros. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí le sale lo mismo? Sí, bueno, me da 34.4. Ok. Ya está. ¿Dudas? Revisen este cálculo. Este está más largo y ya me lo brinqué nada más para no pasarnos en tiempo, pero revísenlo con calma. ¿Sale? Sustituyan valores, sustituyan unidades, vean que efectivamente les den metros. Ya pues está más sencillo, pero aquí arriba, donde calculamos la longitud total, ese sí chequenlo con calma. ¿Sale? Si Sí, se profe. fijan, aquí tenemos, es el mismo problema que hemos visto del tanque que necesitaba generar cierta altura para un volumen, para un flujo determinado. Aquí en lugar de calcular la altura necesaria, calculábamos la longitud que iba a tolerar este sistema para mantener ese flujo. Si nosotros aquí pusiéramos tramos más largos, entonces la caída de presión tendería a ser menor y la velocidad tendería también a disminuir. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, a partir de la presión que nos está dando el sistema, hacemos todo el mismo cálculo, vemos la velocidad, vemos a partir de la velocidad cuánto es el número de Reynolds, nos vamos al diagrama de Moody, vemos cuánto vale el factor de fricción, tenemos la caída de presión que está asociada a la columna hidrostática, calculamos con ese factor de fricción y la presión de la columna hidrostática, podemos irnos a la definición de la sumatoria de fuerzas. Por el balance de energía mecánica, esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a la caída de presión. La caída de presión ya la tenemos y entonces con eso podemos calcular la longitud de tubo que nos va a tolerar un sistema con estos accesorios. ¿Sale? Vemos cómo cada uno de los accesorios tiene una contribución. Vemos que esta válvula en general tiene una mayor contribución en cuanto a caída de presión con respecto a los codos, y eso nos obliga a tener tramos más rectos. Ahí sacrificamos un poquito de la longitud de tramo recto por haber puesto esa válvula de globo. ¿Sale? Si necesitáramos un flujo más alto o una presión más alta, más bien, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Bueno, este tanque tendría que estar a una altura mayor. ¿Vale? Si nosotros aumentamos este tramo o aumentamos la altura del líquido,
Entonces eso nos daría oportunidad de aumentar la longitud de estos tramos rectos, manteniendo el flujo, manteniendo la presión que salga por este lado de la tubería. ¿Sale? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces revisen ahora este problema. ¿Sale? Este lo revisamos mañana y chequen, hagan una revisión así de general de lo que llevamos en este tema, porque ya nos estamos acercando al siguiente examen. ¿Sale? Ahí les debo las calificaciones del primero, esas las vemos el jueves, ¿no? Sí, profe, está bien. Vale, entonces, no sé si tengan alguna otra duda o algo que quieran comentar. De mi parte todo claro, profesor. Ok. Entonces, aquí